Saludos a todos, bienvenidos a este podcast aquí en deportescr.net para hablar de un tema que ha saltado en los últimos días y que teníamos pendiente desde el miércoles anterior, la situación que está ocurriendo en el fútbol femenino, en la primera división. Y ya habíamos adelantado que queríamos precisamente referirnos a algunas de las situaciones que se están presentando en esta competición, que ha venido a menos por distintas circunstancias, y es precisamente lo que vamos a abordar aquí con Eduardo Cubillo en esta entrega que hacemos. En las últimas horas ha trascendido que se llegó a un principio de acuerdo entre los clubes de la primera división y la presidenta de la Unifoot para la continuidad de un torneo que estaba por paralizarse después precisamente de la jornada de este fin de semana. Eso ya no será. Habrá que ver en qué términos se va a dar esa continuidad a partir de la próxima semana, porque el escueto comunicado, que además no se publicó en los canales oficiales de la Unifoot ni se distribuyó a todos los medios de comunicación, no establece nada sobre ese particular. Sí. Y que hay muchas cosas que van detrás, como usted bien lo comentó. El comunicado, para explicar, usted decía que es escueto, y sí, la verdad son 2 párrafos. Dice que luego de una reunión con los representantes de los 8 equipos de la primera división del fútbol femenino, con el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, y mi persona, llegamos al acuerdo de mantener activo el actual torneo. A mi persona se refiere a Jenny González, quien es la que firma y es la presidenta de la Unifoot. Presidenta de la Unifoot. Además, coincidimos con unir esfuerzos y buscar recursos necesarios para solventar las limitaciones existentes para nuestra liga. ¿Dónde surge el problema? Bueno, el problema surge porque varios equipos, diría que prácticamente todos, excluyendo a Liga Deportiva Alajuelense y a Sporting, y también en Puerto Viejo, se emitieron un comunicado donde advertían que se requería un financiamiento de alrededor de $75,000 para poder terminar el torneo. A ver, hay que hacer un poquito de historia en relación con esto, porque tradicionalmente la Unifoot se encargaba de algunos gastos importantes en que incurren los equipos que participan en la primera división del fútbol femenino costarricense. Hasta no hace mucho, la Unifoot le entregaba uniformes a todos los equipos. Hasta no hace mucho también, la Unifoot cubría los gastos de transporte de cada uno de los equipos. La Unifoot también les entregaba hidratación, y la Unifoot les sigue entregando balones. Todo eso a partir de patrocinios que conseguía la organización. Sin embargo, algunas de estas cosas fueron cambiando conforme fueron incorporándose a la liga femenina equipos que son de organizaciones que también tienen representativo en la primera división del fútbol masculino de nuestro país, particularmente el ingreso de Liga Deportiva Alajuelense y del mismo Sporting, que coincidieron en temporada, y en aquel momento también del Club Sport Herediano, que acumula su segundo fracaso en el fútbol femenino. Y hizo que algunas de estas cosas cambiaran, porque estas organizaciones se encargaban de su propio transporte, se encargaban de sus propios uniformes con las mismas marcas que patrocinan al fútbol masculino. Y bueno, Saprissa en algún momento se encarrila en esa línea, porque Saprissa venía de atrás, pero digamos manejando las condiciones que tenía la Unifoot. A partir de ahí, y sobre todo por lo que se había dado un par de meses antes con aquella final en el estadio Alejandro Morera Soto entre Codea Alajuelense y el Deportivo Saprissa, que se jugó a estadio lleno. Aquí hubo mucho enredo con el asunto, ¿verdad? Porque mucha gente llegó a pensar que es que el fútbol femenino ya había explotado, que ya había crecido, que a partir de ahora todos los partidos se iban a jugar a estadio lleno y iba a sobrar la plata porque se iban a acercar los patrocinadores y todo esto, y algunos empezaron a hacer loco, empezando por la misma Liga Deportiva Alajuelense. Y hoy
se están pagando las consecuencias de todo eso. Sí, también hay que decir que el tema precisamente en Unifoot, en esta primera división, se viene manejando un poco desde que Herediano vuelve a salirse del fútbol femenino, que se empiezan a ver las inconsistencias, la falta de patrocinio, la falta de dinero para solventar una franquicia en el fútbol femenino. Después viene el tema para ese torneo de Pérez Celedón, que ya el anterior lo había empezado a jugar. Vamos a ver, son temas, ojo que son temas conocidos, ¿verdad? Herediano ya había tenido la experiencia porque Herediano se paseó en el derecho de participación de Flores. Herediano se hizo cargo de la participación de Flores y fracasó rotundamente en aquella oportunidad. Esta vez se hizo cargo del primer equipo de la Asociación Deportiva Moravia y no pudo con el encargo. Vamos a ver, posiblemente la dirigencia de Fuerza Herediana estaba pensando en que podía salir y esto y aquello, pero ojo, porque estaban en el proceso de construcción de su estadio, que todavía sigue, y eso es un gasto enorme. Pero además, ojo, porque esto no se da simplemente porque los equipos querían o porque los dirigentes querían, es que FIFA giró una directriz que a la fecha no se ha cumplido al pie de la letra en ningún país del mundo, excepción hecha de México. FIFA giró la directriz de que en adelante todos los clubes afiliados a las federaciones miembros de FIFA debían tener una división femenina. Y esa directriz, insisto, no se ha cumplido en ninguna parte, salvo en México, donde los dueños de los equipos de la Liga MX se reunieron y dijeron, ok, vamos con esto. Y hoy día los 18 clubes de la Primera División de México tienen su par en femenino. Pero no solo eso, tienen un cuerpo técnico debidamente constituido y tienen en la casi totalidad de los casos una dirección deportiva a cargo del equipo femenino. Vamos a ver, en algunos casos no está totalmente separada o independizada de la parte masculina. Por ejemplo, en el Monterrey, donde está Amelia Valverde, está Kenneth Barrantes, está Brian Mora, el preparador físico, y donde juega Valeria del Campo, ellos tienen una directora deportiva, que es su anterior entrenadora justamente, pero ella, digamos, le rinde cuentas al director deportivo, ellos le llaman presidente deportivo, al presidente deportivo, que es responsable del equipo de la parte masculina, Tato Noriega, el que comentaba en ESPN. Entonces, digamos, ella le rinde cuentas a él, pero igual hay una división femenina dentro de la entidad. Digamos, en el América la responsable de la parte femenina está más independizada, en Chivas es totalmente marcado quién es quién en toda la estructura, pero sí, solo que yo sepa, solo en el fútbol mexicano se da esa particularidad. Entonces, a partir de ahí, muchos llegan y empiezan a tratar de meterse, pero sin una idea clara. Tanto que, por ejemplo, un equipo que usted acaba de mencionar, el Municipal Pérez Celedón, entra, pero resulta que el gerente deportivo, que en realidad está a cargo del equipo masculino, no de dirigirlo, sino de planificarlo, y lo ponen de técnico del equipo femenino. Entonces, empezaron a aparecer personas que no tienen conocimiento y experiencia en fútbol femenino, manejando el equipo femenino. Y esto es un detalle muy importante, porque ¿qué es lo que pasa? El fútbol femenino tiene sus particularidades que lo hacen diferente al fútbol masculino. Al final es fútbol, sí, como disciplina deportiva, en la parte reglamentaria y todo esto, sí, es lo mismo, pero en un sentido práctico no es lo mismo, porque hay distintas situaciones y de esto uno puede hablar, por ejemplo, con los entrenadores. ¿Qué es lo que pasa? De repente hay jugadoras
que tienen un embarazo y eso determina situaciones en su carrera deportiva. Bueno, es el caso de Alex Morgan, que acaba de anunciar esta figura de la selección de Estados Unidos y del San Diego Wave, que acaba de anunciar su retiro del fútbol. Está en su segundo embarazo. Pero también está el tema del periodo, que determina muchas cosas desde el punto de vista físico y desde el punto de vista anímico. Por ejemplo, de esto yo hablé mucho con el que era preparador físico de Sporting, con Alejandro González, que lo tiene muy claro. Entonces, estas cosas hacen que sí haya diferencias entre el fútbol masculino y el fútbol femenino que se tienen que entender para poder manejar bien las cosas. Sí, dos puntos. El segundo que usted tocaba sobre el tema mismo del periodo, que es una diferencia que hay entre hombres y mujeres. Por lo menos en el fútbol de España, ya han ido haciendo esfuerzos para que por lo menos ningún equipo use pantalonetas blancas. Ese esfuerzo también se vio en el Mundial. Y sobre lo segundo, sobre la directriz de FIFA, para dar otros ejemplos, en Estados Unidos, que es tal vez el rey o reina, en este caso, mundial del fútbol femenino, ahí los equipos de la MLS no tienen una contraparte. Son franquicias propias, son franquicias que tienen sus inversores propios. Solo hay un equipo que es el de Salt Lake, que, ojo, tienen nombres diferentes, pero viene a ser... pero son del mismo dueño. Entonces digamos que es la misma organización, pero es el único caso, y ojo, es reciente, porque este señor compró los equipos hace poquito. Sí. Y hay otro caso que yo lo busqué para el Mundial, que Costa Rica enfrentó a Japón. El fútbol japonés femenino empezó a ser profesional hace poco. Y son equipos diferentes a los equipos de fútbol japonés masculino. Es otro detalle. ¿Por qué los menciono? Porque son dos países donde el fútbol femenino es muy importante, donde tienen muy buen nivel y que hasta el momento no funcionan así como lo dice FIFA. En Europa sí podemos ver otros casos, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, tienen sus versiones. Pero incluso si vemos el fútbol europeo, el de estos países que son top en el fútbol masculino, si usted ve ninguna de las ligas femeninas, ni de España, ni de Inglaterra, ni de Alemania, ni de Italia, empecemos porque no tienen la misma cantidad de equipos en femenino que los que tienen en masculino. Eso ya implica que no todos los equipos en masculino tienen su par femenino. Pero por el otro lado, hay países donde hay equipos que solo existen en femenino y hay equipos que solo existen en masculino. Por ejemplo, en Francia, en este momento, hay 3 equipos que son top en la liga francesa. Uno es el Olympique Lyon, donde jugó Shirley Cruz, por cierto. Otro es el Paris Saint-Germain, donde también jugó Shirley Cruz y donde es asistente técnica en la actualidad. Y el tercer equipo en importancia en el fútbol femenino francés es el Paris FC, que no tiene versión masculina. ¿Ya? Entonces, ahí se ve que ni siquiera en las principales ligas del mundo se da esa situación. Por eso yo decía que el único caso que yo conozco es el de México. Y claro, que también México tiene una particularidad, ¿verdad? Es un país donde no hay descenso y por ende no hay ascenso. Entonces los 18 clubes se mantienen. Si hubiese descenso y ascenso, probablemente en este momento no tendría la situación que tiene. Pero esa particularidad de que en el fútbol, bueno, en ninguno de los dos, ni en el masculino ni en el femenino hay ascenso ni descenso. Entonces los 18 son los mismos siempre. Sí, y ya para volver a la situación que está atravesando la Liga de Costa Rica, uno de los principales puntos que por lo que esto se ocasionó, por este pedido de estos 5 clubes de suspender tanto la primera división como no empezar el alto rendimiento, era precisamente el tema de los derechos de transmisión, a causa de una directriz que mandó la Fedefútbol de que no se negociaran los derechos de transmisión para los equipos, y eso les está causando un problema en los fondos y en el presupuesto que tenían para poder funcionar como se debe. Ese tema tiene todo un trasfondo. Ese tema tiene todo un trasfondo
porque es también un tema que está presente en el caso del fútbol de la primera división masculina. Ujú. A ver, en nuestro país, la segunda liga profesional, que es la liga de ascenso masculino, tiene un acuerdo a través de la liga con un canal de televisión. Entonces, una sola empresa tiene los derechos de transmisión de la liga de ascenso. Curiosamente, la empresa que tiene los derechos de la liga de ascenso no es la que transmite, porque los derechos son de FUTV, los paga FUTV, pero los transmite TDMás. Eso porque al final de cuentas son del mismo grupo empresarial. Es decir, todos sabemos que aunque Repretel tiene una participación en FUTV, esencialmente FUTV es de la misma gente de Televisora de Costa Rica, que es Canal 7, y TDMás es parte de Televisora de Costa Rica, Canal 7, como parte de todo el bloque ese de Canal 7, TDMás, Teletica Radio y algunos otros medios que tienen. Entonces, ahí hay una particularidad. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Uno de los impulsos que tuvo Osael Maroto para llegar al comité ejecutivo de la federación, y en algún momento lo apuntamos en otro podcast, es la gente de Tigo Sport. Porque la gente de Tigo Sport, como lo ha hecho en otros países, está detrás de tener los derechos de transmisión de todos los equipos de la primera división y de las selecciones nacionales. Y ahí, sobre esa base, se empezó a gestar la candidatura de Osael Maroto para el comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Bueno, eso es lo que han planteado, porque aspiran a negociar un solo paquete de televisión para los 12 equipos. Vamos a ver. En Costa Rica eso no es funcional. En Costa Rica eso no es funcional, y lo digo sobre la base de alguna experiencia que gané en ese terreno mientras estuve en Extra, a cargo precisamente entre otras cosas, de la producción de los partidos de primera división que se transmitían. Vamos a ver, aquí hay 12 equipos, aquí hay 6 partidos por jornada. 6 partidos por jornada, hay conferencias de prensa en cada uno de los partidos y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros pasamos a un esquema en el que todos los partidos los transmite un mismo canal, vamos a tener una situación muy compleja en cuanto a los horarios. ¿Por qué? Porque tenemos muchas jornadas a mitad de semana, y esas jornadas a mitad de semana, para que los pueda transmitir un solo canal, se van a tener que transmitir 2 partidos el martes, 2 partidos el miércoles y 2 partidos el jueves. Esa es la única forma, porque de otra no se puede. Eso es un problema. Aquí la gente de repente le preocupa que hayan 2 partidos a la misma hora, pero eso es una situación propia de esto. ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta los horarios que la gente puede destinar a ver fútbol. Muchas veces se piensan los horarios del fútbol solo en función de la televisión, y eso yo creo que es un craso error de los dirigentes, porque al final de cuentas se transmite el partido para que la gente lo vea, pero además se juega fútbol para que haya gente en el estadio. Y si no se cuidan esos 2 detalles, usted puede programar los partidos a la hora que le da la gana, y la televisora paga, pero al final va a resultar en un mal negocio para la televisora, y al final también la gente no va a estar viendo a su equipo. Y ese es un tema delicado. Pero eso en el comité ejecutivo lo han discutido, y ellos van detrás de esa idea de que los derechos de transmisión se negocien en conjunto. Eso además es un tema muy complicado, porque vamos a ver, Saprissa y Alajuelense son los equipos que jalan aquí. Son los equipos que jalan en masculino. Herediano tiene su cuota, Cartaginés tiene su cuota. De ahí para abajo, San Carlos un poquito, Pérez cuando anda bien, y pare de contar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted mete a todos dentro de un mismo paquete, y todos empiezan a decir yo quiero tanto, y yo quiero tanto, y yo quiero tanto, después se va a venir un pleito de cómo distribuir aquello. Porque, ojo, aquí se paga dinero por partidos que en realidad no lo meritan, porque los equipos no dan. Entonces, vamos a ver, trasladar esa discusión
que tiene que ver con una liga profesionalizada, de acuerdo con los estatutos de la federación, a una liga amateur, como es el caso de nuestra liga femenina. Ojo, no lo digo en función de las jugadoras, lo digo porque el estatuto de la Federación Costarricense de Fútbol establece que las dos únicas ligas profesionales que hay en este país son la liga que maneja UNAFUT y la liga que maneja el IACE. Es decir, el fútbol femenino no está profesionalizado ni siquiera a nivel de su primera división. Y eso hay que tenerlo presente, pero desgraciadamente se le olvida a mucha gente. Entonces, ese detalle impacta mucho porque tiene que ver con cuánto se puede cobrar por derechos de televisión, cuánto se puede cobrar por patrocinios, quiénes están interesados en ese patrocinio, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema complicado. Sí, y este tema yo creo que se dirá, porque si es un podcast que estamos hablando del tema del fútbol femenino, se toca o se tiene que explicar esto que es concerniente a la primera división masculina. Es que al final es un trabajo, sí, o es algo que se quiere llevar a ambas ligas. Es que la línea es la misma. Vamos a ver, el presidente del Comité Ejecutivo de la Federación, José El Maroto, es uno de los dos dueños de Sporting. Él y su hermano son los dueños de Sporting. Sporting tiene equipo femenino. Luego también en el Comité Ejecutivo está Joseph, que es el presidente de Liga Deportiva Alajuelense. La liga tiene equipo femenino. Está Juan Carlos Rojas, que es el presidente del Deportivo Saprissa. Saprissa tiene equipo femenino. Está don Leonardo Vargas, que es el dueño del Cartaginés. Cartaginés tiene equipo femenino, solo que en segunda división, pero tiene equipo femenino finalmente. Está también en ese comité ejecutivo doña Silvia Bolaños, que es la presidenta del Punta Arenas Fútbol Club. Punta Arenas tiene equipo femenino en segunda división. Entonces, aquí estamos hablando de cinco personas en el comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol que en teoría tienen intereses en el fútbol femenino. Pero yo creo que no están leyendo bien el asunto. Y además hay que agregar que en el comité ejecutivo también está esta señora que firma la nota, que es la presidenta de la UNIFUT. Es parte del comité ejecutivo. Entonces hay 6 votos ahí. Claro, al final dicen, la Liga de Ascenso lo pudo hacer, y entonces a partir de que la Liga de Ascenso lo pudo hacer, entonces deciden que van a ir por la misma vía y vean lo que ha generado. En este momento, los partidos que se transmiten en el fútbol femenino son los de Saprissa, los de Alajuelense, y oiga, Tigo Sport, que es el que empezó el enredo, por debajo, ¿verdad? Porque yo estoy seguro de que cualquiera le pregunta a la gente de Tigo y van a decir que no. Pero ellos empezaron el enredo por debajo, de acuerdo con la información que yo tengo, a partir de la promoción de la candidatura de José El Maroto, con quien ellos tienen una relación comercial porque tienen los derechos de transmisión de Sporting. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Desde hace 3 temporadas básicamente no transmiten fútbol femenino, transmiten las finales cuando Sporting ha estado, nada más. E incluso tuvieron una bronca fea ahí adentro con su gente de deportes por una de las transmisiones. Es decir, no le dan importancia. Ahora, hay otro tema también que es muy importante en relación con todo esto. Para recordar, Noelia Bermúdez, portera de Alajuelense, en una de esas finales que se disputaron entre Sporting y Alajuelense, que se cerró en casa del Sporting, ella misma, frente a micrófonos de Tigo, les pidió que dieran los partidos y que no dieran solo la final. Y que respetaran a las jugadoras. Lo otro, hay otra cuestión que da vueltas en esto. Hace casi 2 meses, Liberty, que es cablera y que está también metida en telefonía celular, Liberty emitió un comunicado en el que anunciaba un acuerdo para comprar el 80% de la operación de Tigo en Costa Rica. Ese comunicado, y yo lo tengo porque yo soy cliente de Liberty en televisión, se hizo una comunicación oficial. Ese acuerdo tiene que ser avalado por entes del gobierno, pero está en proceso y ellos estiman que en un plazo máximo de 1 año tiene que estar resuelto por un tema de concentración de mercado y demás. Eso está ahí en el aire. Yo me pregunto, ¿la gente de Liberty tiene interés
en los derechos de transmisión del fútbol. Porque la otra cosa es la siguiente. Cuando Liberty compró Cabletica, que era parte de Televisora de Costa Rica, compró el 80%. De manera que el 20% restante lo conserva Televisora de Costa Rica. Entonces, ojo, pregunto, ¿está Liberty interesado en entrar en una disputa con los dueños de Televisora de Costa Rica en relación con el tema, que son sus socios, en relación con el tema de los derechos de transmisión del fútbol? Porque Liberty no se ha pronunciado sobre esto. No, en teoría no lo tiene que hacer porque todavía no es dueña de la operación de Tigo. Pero el asunto es, ¿y si eso cuaja qué? Entonces, vamos a ver, Tigo sigue detrás del asunto, pero Tigo está en una negociación y tiene un acuerdo inicial con Liberty para entregar su participación en Costa Rica. Entonces, el asunto no está muy claro desde ninguno de los frentes que uno lo puede analizar. Sí, y creo que aquí también es propio que entremos a tal vez un análisis de en qué puntos se tiene que ir mejorando. Yo creo que usted ha dado un punto al principio, y es decir, que todos los equipos y todos los que se vayan involucrando en fútbol femenino, los que ya están involucrados y los que se quieran involucrar en algún momento, tienen que hacer un análisis real del costo-beneficio que puede tener entrar aquí. Esto en el caso de Herediano, por ejemplo, se ve que fue algo que no se hizo en su momento teniendo en cuenta lo del estadio. Quién sabe si ya cuando tengan el estadio le querrán en algún momento volver. Pero sí se tiene que hacer un esfuerzo. Cuando tengan el estadio igual tienen que pagarlo. Entonces, ese sí, es un pero tema en teoría financiero tendrán ganancias superiores. En teoría. Pero en sí, ya tenemos la claridad de que la Liga Femenina Costa Rica va a continuar, que van a jugar la segunda ronda, pero ¿después qué? Pero vea esto, Eduardo, porque es interesante. El gran problema, desde mi punto de vista, es que no hay un plan de desarrollo del fútbol femenino en este país. No lo hay. Por lo menos yo no lo conozco y no he oído a ningún dirigente hablando de ello. ¿Qué pasa aquí? Si usted no tiene ese plan, no sabe para dónde va. Entonces, cada uno de los dirigentes de los equipos entra con su lógica de lo que podría ser y eso afecta muchísimo. Por eso yo señalaba a Liga Deportiva Alajuelense, porque yo siempre he tenido el criterio de que la liga va demasiado rápido, que debería ir más lento para que la cosa camine más parejita. Bueno, eso no se hizo. Pérez Celedón entró ahí, logró el ascenso y no pudo sostener el proyecto. Pero vea usted lo que pasa. Entonces Pérez Celedón hace un acuerdo con Desamparados para que Desamparados tome el equipo. Y si usted ve los goles en contra que tiene ese equipo de Desamparados, oiga, ese equipo ya descendió y falta toda la segunda vuelta del torneo, pero ese equipo ya descendió. Sí. Es decir, falta que pasen los partidos para decir, sí, oficialmente ya descendió, pero es que no hay ninguna matemática que lo salve. Ese equipo no se puede salvar. ¿Ya? Entonces, un equipo que estaba en segunda división toma un equipo que está en primera división para llevárselo a segunda división. El único caso que yo recuerdo similar a ese era Juan Luis Hernández con Orión. Pero, a ver, ¿para qué? Entonces, ¿en qué estaba pensando esa gente? Claro, Pérez se deshizo del asunto, pero es que no es así. No es así. Sí, entonces, estas cosas hay que valorarlas diferente. Sí, hay uno de los otros puntos que los clubes hablaban, y es que el dinero del premio del Mundial no se terminó por repartir. A mí, esto realmente no lo tengo claro si esta es la situación. A mí me da risa. Pero sí tengo una posición. Es que si usted quiere que le den, si usted como organización de fútbol quiere que le den $50,000 de un premio mundial para así subsistir o pagar sus gastos diarios, o sea, usted sus gastos diarios de alguna forma debería tener la fuerza para poder soportarlos, y que este dinero mundial, que es algo extraordinario, que no es algo fijo, se use para el crecimiento, para mejorar alto rendimiento, para mejorar canchas, para mejorar las condiciones, el equipamiento, lo que se tenga que mejorar. Y esto no se ha estado haciendo. En el caso del masculino, uno ve que los premios del mundial en teoría van dirigidos a eso. Vamos a ver. Yo ahí difiero por lo siguiente. En el caso del masculino, y solo esta vez, por
por una cabezonada de Rodolfo Villalobos, que fue el que insistió en eso, se apartó un monto del premio del Mundial para proyectos de desarrollo que los equipos presentaran. Pero cada equipo se llevó una parte de dinero, ¿ya? Cada equipo se llevó una parte de dinero en el caso del fútbol masculino. Ahora, también hay otra circunstancia. En el caso del fútbol masculino, la FIFA paga un monto por cada jugador que vaya al Mundial. Entonces los equipos reciben mucha plata también por eso. Sí. Y ese dinero los equipos lo gastan a su discreción. Sí, ¿qué pasa en el caso del femenino? Y que se subdivide no solo en el equipo dueño de la ficha del jugador, sino en los equipos que los equipos en los que estuvieron en los últimos 2 años. Pero igual al final termina siendo un montón de plata. Ahora, ¿qué pasa? Eso lo digo porque, por ejemplo, si Brandon Aguilera estuvo en un momento en Guanacasteca, recibió una parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso del fútbol femenino, el Mundial no genera tanto todavía, que es un pleito que tiene Gianni Infantino y que pretende que en el próximo Mundial, el de 2027, todo se negocie por aparte, separado del Mundial 2026 en masculino, de manera que las vallas, todos los patrocinios, la televisión, todo, sean exclusivos del Mundial femenino. De hecho, lo pretendió hacer para el Mundial del año anterior, pero la idea le surgió muy tarde, entonces no lo pudo concretar. Por ahí hubo 2 o 3 patrocinadores específicos, pero la intención es que para el 27 todos sean del Mundial femenino. Eso permitiría repartir un poco más de dinero. ¿Qué es lo que pasa? La FIFA, ¿qué es lo que estableció? La FIFA no le pagó a los equipos un monto por las jugadoras, pero sí hizo una cosa que qué dicha que lo hizo, porque si no, no hubieran visto ni un 5 las jugadoras. La FIFA estableció un monto de $10,000 por partido en la primera fase para cada una de las jugadoras que fueran al Mundial. Sí. Y la FIFA estableció muy claramente que esos dineros iban a ser depositados a las jugadoras y que ahí los equipos y las federaciones no podían meterse. Entonces, los que solo fueron a la primera fase, como Costa Rica, cada jugadora recibió $30,000. Ya después, si ellas se ponen de acuerdo para compartirlo con jugadoras que estuvieron en el proceso y que al final no quedaron en el grupo, pero eso ya es un asunto interno de ellas. Lo clave de esto es que ni los equipos ni la federación podían tocar esa plata. Pero ¿qué es lo que pasa? Al país le dieron, me parece que era $1,500,000, sí. El dato que me había dado en algún momento un dirigente. Sí, eso es lo que señalan en el comunicado también. Pero pasa lo siguiente, cuando se anunció, cuando se dio lo del Mundial masculino, hubo un acuerdo de asamblea respecto de cómo se iba a distribuir esa plata. En el caso del femenino, nunca hubo un acuerdo de asamblea sobre cómo se iba a distribuir. Pero vuelvo a lo mismo que decía ahorita. En el comité ejecutivo anterior estaba gente gente que tuviera relación con fútbol femenino. Ahí estaba Herediano, que en ese momento tenía equipo. Estaba Saprissa, que tiene equipo femenino. Estaba Pérez, que tenía equipo femenino. Bueno, en segunda división, pero estaba San Carlos, que tiene equipo femenino. Es decir, también había una representación bueno, y estaba el entonces presidente de Unifoot, don Víctor Hugo Alfaro, y entonces, ellos no impulsaron en una dirección la cosa. Ahora, yo entiendo que cada equipo recibió, el dato que me ha dado don Víctor Hugo Alfaro es que cada equipo recibió $50,000 del premio del Mundial. El resto se lo dejó la federación. Pero tampoco me parece que sea un tema en el que los equipos deban reclamar, porque, ojo, poquito. Bueno, uno dice poquito, si a mí me dan esa plata, para mí es mucho. Pero algo recibieron los equipos del femenino, del Mundial masculino. Eran 300, me parece que eran $325,000 lo que se le dio al fútbol femenino de la plata del Mundial masculino. Entonces tampoco fue que los dejaron exactamente al garete.
Entonces, claro, y usted en eso sí tiene toda la razón. Si mi proyecto es esperar a que caiga plata del Mundial para sostener un equipo, y está jodido el verso. Sí. Por ahí no va el asunto. Entonces, todos estos detalles hay que verlos con cuidado para ir entendiendo dónde se han equivocado estos señores que se han metido al fútbol femenino y que no han sabido plantear un proyecto de desarrollo de fútbol femenino para decir esto debe ir de esta forma. Y entonces tienen un proyecto que no es, bueno, tienen un campeonato que no es sustentable. ¿Para dónde vamos? Sí, para volver a lo de la directriz, yo creo que tampoco en Costa Rica el futuro del fútbol femenino tenga que ir relacionado directamente con los clubes de primera división, en el sentido de que hay muchos clubes de primera división que apenas les da para sostenerse ellos mismos. Ahora primera división masculina. De primera división masculina, sí. Y ahora que se le ponga la responsabilidad, más allá que algunos tendrán su equipo de segunda división. Pero vamos a ver, Eduardo. No, yo lo que digo es que no creo que la solución vaya por ahí. Creo que la solución tiene que ser algo más integral. No, la solución sí va por ahí, pero con algo integral, efectivamente. A ver, yo no recuerdo, salvo los ejercicios que ha estado haciendo Sporting, yo no recuerdo un solo ejercicio de un equipo costarricense para atraer aficionados. No hacen nada. Los equipos desde hace rato solo piensan en los derechos de televisión. ¿Cuánto me da la televisora? Y con eso hago números y salgo. No, y aquí incluimos a la Liga y a Saprissa, ¿verdad? Sí, claro. La Liga y los 12. Dicen, me imagino que el pensamiento es, ¿van a ser liguistas o van a ser sapricistas por tradición de familia o porque ganamos títulos? Punto. Ya. Entonces, no hay un solo proyecto para llevar gente a los estadios. Usted lo ve, la misma gente de Sporting el otro día decían, estamos a estadio lleno, son tantas personas las que hay. Y sí, todos eran liguistas. Entonces, cuando vas a Saprissa, a Guapiles, pasa exactamente lo mismo. Cuando va a la Liga a Guapiles, pasa exactamente lo mismo. Cuando van a Pérez, pasa lo mismo. Cuando van a Punta Arenas, pasa lo mismo. Donde quiera que vayan, Saprissa y la Liga, esos son los que llevan la plata. Pero van una vez en cada torneo. Entonces son 2 taquillas. Eso es parte de todo el problema. Entonces, claro, usted así no puede sostener un equipo en primera división masculina y menos puede agregarle un equipo de primera división femenina. Pero si usted esto lo ve como un negocio, como una empresa, y lo maneja como tal, entendiendo que usted tiene que generar recursos y que, mire, yo este ejercicio lo he hecho. En el Eval Rodríguez, no recuerdo el dato exacto, y menciono el Eval Rodríguez porque yo fui a ese estadio muchísimo tiempo por transmisiones de primera división. Son casi 2,000 aficionados los que le entran al Eval Rodríguez. Háganle números. Si Santos llenara ese estadio en todos sus partidos y cobrara 5,000 colones, haría casi 200 millones de colones en solo entradas. Pero los equipos no piensan en eso, piensan en Saprissa y en la Liga. Entonces, uno de los parámetros que le dan al comité de competición para organizar el campeonato, en el caso del fútbol de la primera división, es, ojo, como estas son las taquillas que vamos a tener, que no vengan Saprissa y la Liga en la misma vuelta, no, que venga uno en la primera vuelta y otro en la segunda vuelta, para tener flujo de caja. Y a poder ser que no vengan entre semana. Y que no vengan entre semana, porque entre semana es más jodido que el fin de semana. Y entonces, no, pero es que hagan algo para tener afición. Porque vamos a ver, usted ve, por ejemplo, en Inglaterra los estadios de tercera división se llenan. Los de tercera división se llenan. Y tampoco digamos que, en este ejemplo que usted pone, que no son equipos de ciudades enormes, son equipos de ciudades de 30,000 personas y el estadio de 15,000 personas. Claro, a eso voy. Estadio de 15,000 personas, no de 2,000, ni de 700 y pico, ni de 1,200 como hay en Costa Rica. Sí. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? No lo podemos hacer porque a nadie le interesa y nadie lo intenta hacer, pero sí se puede hacer. Sí, hay formas y usted menciona muy bien lo de Sporting. De momento no les está dando resultado, pero hay que entender que es un plan, es un proyecto que se tiene a largo plazo. Pero están trabajando. Pero es el único de los 12 equipos que trabajan en eso. Los otros
por ejemplo, partidos Sporting San Carlos, previo hay una caravana con mascaradas, por ejemplo, pasacalles. Sí, y luego hacen actividades a mitad de semana, invitan a alguna gente de la comunidad y cosas de estas. Esos son los ejercicios que hay que hacer. Tiene que haber un plan. En algún momento eso va a dar resultados. Lo otro que también da mucho resultado son los resultados, ¿verdad? Cuando un equipo empieza a ganar, la gente se empieza a identificar con ese equipo. Pero si usted está ahí vegetando, tampoco hay milagros. Entonces, todo eso hay que entenderlo. Pero desgraciadamente eso no se da. Sí, vamos a ver. Por poner un ejemplo, el partido del fin de semana anterior, ya en fútbol masculino, San Carlos Punta Arenas, el estadio Carlos Ugalde estaba no lleno, pero está tal vez al 70%. Eso ya es bueno, ya es algo bueno. En parte porque San Carlos está jugando bien. Pero ahora hay que ver no solo cómo trasladar esto al fútbol masculino, sino que ir generando simpatía por los equipos. A ver, yo se lo preguntaba alguna vez a don Juan Carlos Rojas, el presidente del Saprissa, porque sí, es decir, Saprissa lleva una muy buena cantidad de público a sus partidos masculinos, pero no lleva a nadie al fútbol femenino, y es la misma institución. Entonces, ¿por qué Saprissa no trata de mover eso en función del equipo femenino? No lo logra. Y vamos a ver, yo entiendo, no es que se vayan a llenar los estadios, yo no estoy esperando que se llenen los estadios en el caso del fútbol femenino por ahora. Van a ver ustedes, por ejemplo, yo citaba el caso de México, donde todos los equipos masculinos tienen su par femenino, y esa es la Liga MX femenil. Ahí no se llenan los estadios en el fútbol femenino, pero ¿qué es lo que pasa? Ya hay partidos donde hay una alta presencia de aficionados. Vamos a ver, un partido de Monterrey en el que le entren 15,000 personas al estadio. Claro, un estadio de 51,000 personas casi no se nota que son 15,000, pero si hay 15,000 personas en el estadio, ya eso significa algo. Y han habido finales, tanto en el estadio universitario donde juega Tigres, como en el mismo estadio, el Gigante de Acero, que le llaman al estadio del Monterrey, que se han jugado a estadio lleno. De hecho, antes de que el Barcelona empezara a reventar su estadio, con los resultados que tiene su equipo allá en España, los récords de asistencia en partidos de Liga Femenina los tenían Tigres y Monterrey. Sí. Entonces, es decir, esa identificación que se genera de trasladar, de hacer que el aficionado entienda que el equipo femenino también es parte de, y si ni siquiera se está trabajando para traer gente al masculino, menos se está trabajando para hacer eso otro. Entonces, claro, todo esto influye al final para que la situación se dé así. Y lo que sí está por verse es ver si este acuerdo al que llegan los 8 equipos con la Federación de Fútbol y con la Liga Femenina, es si esto realmente va a ser solo un tema de nos van a dar plata para poder continuar, o va a ser un tema de nos van a dar esta ayuda económica ahora, pero vamos a plantear un proyecto a largo plazo. Yo lo dudo mucho. Le voy a decir por qué lo dudo mucho. Al final de agosto, este comité ejecutivo cumplió un año. Todo lo que este comité ejecutivo ha hecho hasta esta reunión, en el caso del fútbol femenino, ha sido en torno al fútbol de primera división masculina. Ni siquiera la Liga de Ascenso, y menos al INAFA. Todo ha sido en función del fútbol de la primera división masculina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Verlos involucrados y eso a pesar de lo que hemos dicho, que hay 6 personas que en teoría también están involucradas en el fútbol femenino. Bueno, no se ha dado. Entonces, yo no aspiro a que realmente haya un cambio, porque no han mostrado interés. Sí, y esto lo sabremos cuando los representantes de los clubes empiecen a dar declaraciones de cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron. Vea usted la otra cosa muy interesante. La Asamblea de la Federación Costarricense de Fútbol está compuesta, me parece que son 32 miembros. Resulta que solo 3 son del fútbol femenino. Y el fútbol femenino, decía yo, uno dice Unifut, pero Unifut en realidad son 3 organizaciones. Unifut está compuesta por Adelife, que es la asociación de fútbol femenino, que es la que ve la primera división.
está compuesto por la segunda división de fútbol femenino, así es como se llama, que ve la segunda división, valga la redundancia, y está compuesta por la Asociación Liga Menor de Fútbol Femenino, que ve Liga Menor y que ve tercera división. Entonces, a razón de ser claros, la Unifoot viene a ser el equivalente de la suma entre UNAFUT, LIACE y LINAFA. Y tiene 3 representantes en la Asamblea de la Federación. Tiene 3 representantes en la Asamblea de la Federación. Claro, hay algunos que, insisto, tienen los 2, en masculino y en femenino, pero van pensando en el masculino, no van pensando en el femenino. Solo llegan 3 representantes de Unifoot a votar ahí a la federación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, eso repercute en las decisiones que se toman. ¿Y qué me dice gente con la que yo he hablado de esto? No, es que eso no genera plata todavía. Bueno, no va a generar si se sigue manejando así. Sí, yo creo que aquí se va a empezar a trabajar o se va a empezar a hacer algo ya moderadamente bueno para esta liga, cuando se den cuenta que sin esta liga no va a haber quién forme a las jugadoras que van a terminar jugando en la selección. Creo que cuando se empieza a ver desde esta perspectiva que sin selección de fútbol femenino no vamos a poder competir, poder ir a mundiales, ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de lo importante de que es que esto se trabaja de una forma integral. Y yo voy a temas desde lo más mínimo, como la como la programación de los partidos. ¿Por qué? Aquí muchas veces y en muchas jornadas se da que Liga Deportiva Alajuelense masculino y femenino juegan a la misma hora. Yo he discutido eso tremendamente. Yo he discutido eso tremendamente. Cosas tan simples. Y no solo que jueguen a la misma hora, que ya de por sí es un problema grave, y yo eso lo he criticado sistemáticamente. En algún momento, cuando Herediano tenía el equipo femenino jugando en el Nicolás Macís, en Escazú, y al equipo masculino jugando en el Collella Fonseca, en Guadalupe, a Herediano le tocó el mismo día, a la misma hora, partidos como casa. Entonces, ¿cómo se repartían? Yo me acuerdo que en aquel momento, antes de que se empezara a caer el proyecto, Jafet Soto y don Orlando Moreira iban a los partidos del equipo femenino. Ese día que hicieron, fueron al partido en masculino. Entonces, hasta eso. Es decir, eso es fácil de manejar. Eso es fácil de manejar, pero aquí no se hace. Entonces, termina un equipo, termina una organización con sus 2 equipos jugando a la misma hora. Y entonces, al estar jugando a la misma hora, ¿a quién van a ver los aficionados? Les garantizo que el 99,99% va a ver el masculino. Entonces, eso hay que cuidarlo, eso no se debe hacer. Sí, es un tema importante. Sí, había pequeños grupos, por poner un ejemplo de aficionados de Alajuelense, que sí muchas veces acompañaban al equipo en la medida de lo posible. En estos torneos yo no sé si lo continúan haciendo, la verdad. Lo siguen haciendo, sí, pero es más pequeño el grupo. Sí. Y por poner otro ejemplo de esto que estoy diciendo, un partido de torneo Copa entre Saprissa y Alajuelense, que fueron a semifinales. Ese partido yo recuerdo que se jugó una hora antes de que iniciara un partido de selección mayor masculina. Sí. De detalles como esos, es que usted tiene que tener en cuenta todo. Ahora, hace poco con Alajuelense, eso ya no es tema de la liga acá, pero Alajuelense jugó. Eso sí es de CONCACAF. Alajuelense jugó a las 6 de la tarde en Alajuela un partido contra el Gotham de Estados Unidos, a la misma hora que CONCACAF le programó el partido de Costa Rica contra Guadalupe. Sí, pero ¿dónde está el representante de Costa Rica en CONCACAF para que vaya a pelear esas cosas y para que diga, eso no, si no lo pelean ni aquí internamente, que lo van a ir a pelear afuera? Sí, eso no, una programación así no tiene ningún sentido, y que no se pelee porque por lo menos un partido sea a las 8, el de Alajuelense en ese caso. O sea, que desde ahí empiezan a haber problemas. Claro. Hay otras cosas que usted hablaba, desde lo mínimo, transportes. O sea, no es fácil para un equipo de Pocosí transportarse hasta Guanacaste para jugar con Tsunami Azul, por ejemplo. Bueno, o sea, parte del problema en esta temporada fue precisamente eso, que entonces se dieron cuenta de que al llevarse la gente de Puerto Viejo el derecho de participación que tenía Herediano,
y al ascender el Tsunami Azul, que juegue en el Cacique, diría, ahora sí, se jodió el asunto. Y cuando estaba Pérez, ok, ahora sí tenemos los viajes larguitos. Ahora sí tenemos los viajes larguitos. Entonces, ahora sí, ya a nosotros nos sale muy caro viajar. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Ve, entonces, todos estos detalles hay que cuidarlos. Yo les voy a decir una cosa y probablemente le caiga mal a mucha gente. Don Víctor Hugo Alfaro tenía claras estas cosas. Lo que pasa es que cuando se empezó a generar todo esto alrededor del fútbol femenino, hubo gente que empezó a decir que el hombre estorbaba porque el hombre iba muy despacio, porque el hombre no quería, y porque esto, y porque aquello, y porque lo otro. Bueno, y le metieron candela y la cosa reventó. Ahora no pueden lidiar con el asunto. ¿Por qué? Porque había que entender que esto cuesta plata. Y entonces es el problema que hay ahorita. ¿Sí? Y entonces todo el mundo quería que se fuera más rápido. Bueno, ahora se está yendo más rápido, al barranco. ¿Sí? Entonces, y todavía viene la gente del comité ejecutivo y dice, no, los derechos de televisión hay que negociarlos en un solo paquete. ¿Y qué pasó? En esta temporada se están transmitiendo solo, en este torneo, en el torneo anterior todavía se transmitieron los partidos de Dimas. En este torneo solo se están transmitiendo los partidos de Saprissa y de Liga Deportiva Alajuelense. ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron? Nada. Y los equipos están reventando. Entonces hay que saber hacer las cosas. Esto no puede ser de ocurrencias. Esto no puede ser de querer figurar. Esto no puede ser de creer que uno tiene la pomada canaria. No. Esto es serio. Hay que asumir la responsabilidad de planificar bien las cosas. Yo tenía un profesor universitario que decía que a la hora de hacer un análisis, uno siempre tenía que ser muy riguroso. Y eso lo explicaba como poner sobre la mesa todos los elementos posibles para ver a qué conclusiones nos llevaban. Desgraciadamente, aquí uno percibe que ese ejercicio nunca lo hicieron. Sí. Nunca lo hicieron. Hay otro tema que creo que es importante que toquemos antes de terminar, y es que cuando se da la noticia de que se iba a suspender el torneo y que Saprissa había firmado, surgieron muchos aficionados de Alajuelense que dijeron o que cuestionaron a Saprissa por abandonar el fútbol femenino. Del otro lado, hubo muchos sapricistas que también culparon a la liga por no apoyar al resto de equipos del fútbol femenino. Yo creo que aquí también hay que, en este tema tan específico, cuando se habla de planificación, cuando se habla de un torneo, de las necesidades de los equipos, también hay que dejar un poco los colores de lado y ver hacia dónde hay que realmente dirigir, más que las culpas, sino dónde hay que dirigir las soluciones. Aquí no es un tema de que la liga es muy bueno por no haber firmado y querer que el campeonato continuara, y ni Saprissa es muy bueno por querer que el campeonato se pausara. Aquí no es el tema es que entre todos tenemos que buscar soluciones para esto. Es que a los fanáticos se les olvida una cosa muy simple. Yo no conozco ni un solo país en el mundo donde se juegue un campeonato de un solo equipo. Entonces todos los equipos se necesitan, pero desgraciadamente hay gente que cree que su equipo es doña toda y con eso se hace el campeonato y con eso van a ganar títulos y listo. Claro, y si usted no juega contra nadie no va a ganar nada. Y yo entiendo las posiciones de ambos equipos. Evidentemente, Alajuelense, que está compitiendo en CONCACAF, querrá que el campeonato continúe, porque más o menos quiere llegar más o menos bien para que no los goleen tan feo. Y Saprissa entiende que no hay, que tiene que apoyar al resto de equipos, porque tampoco se puede hacer el campeonato como usted dice, y a pesar de que ellos puedan tener recursos del masculino, también tienen que crear sus propios recursos en el femenino. Claro, entonces, claro. Las dos posiciones se entienden, pero hay que buscar las soluciones. ¿Por qué yo he tendido a criticar más a la liga que a Saprissa? En una oportunidad, cuando presentaron hace 2 años y algo el documental que hicieron, estábamos allá en el CAR y yo le decía a don Fernando Campo, que era el presidente de la liga en aquel momento, es que ustedes están haciéndole un daño al fútbol femenino, porque están yendo demasiado rápido, están haciendo mucho loco y los otros equipos no pueden ir al ritmo de ustedes y eso va a matar el fútbol femenino. Bueno, es lo que está pasando ahora. Pero en aquel momento, don Fernando decía en esa conferencia de prensa que Alajuelense estaba cubriendo ya, estaba teniendo ingresos suficientes para cubrir los costos del equipo femenino. Pero vea usted, eso no era cierto. Eso no era cierto. No era cierto es decir, lo que la liga gastaba
sí lo estaba recuperando. Ujú. El problema es que no gastaba lo que tenía que gastar. Pues no le pagaba a las jugadoras. No le pagaba a la mayoría de las jugadoras. A las extranjeras sí. Pero no le pagaba a la mayoría de las jugadoras. Son unas cuantas de aquí. Entonces, claro, por eso es que el equipo seguía y sigue entrenando tan temprano en la mañana, porque las jugadoras luego tienen que ir a ganarse la vida. Entonces, ahí se refleja que el tema no estaba claro. No es como en los equipos masculinos. En el equipo masculino usted va al CAR y ahí están los jugadores. Los jugadores prácticamente cumplen horario en el CAR. Sí. Pero no tienen que preocuparse por ir a trabajar en algún otro lado. Ojo, en el fútbol femenino nuestro hay jugadoras, y es un tema que yo he conversado también con los preparadores físicos. Hay jugadoras, a ver, esto no es para demeritar ningún trabajo. Es para entender circunstancias. Varias jugadoras de nuestro fútbol femenino de primera división trabajan como cajeras en supermercados. ¿Cómo es el trabajo de una cajera en el supermercado? Pasa toda su jornada de pie. Uh-huh. Entonces, no es como ir a estar ahí en el CAR haciendo todas las actividades que hacen a lo largo del día, que entrenar tan temprano y salir corriendo para ir a cumplir una jornada de 8 horas de pie en una caja de un supermercado. Algunas trabajan como dependientes en tiendas, que es la misma situación, todo el día de pie. Algunas tienen otros trabajos, algunas ya tienen su trabajito de oficina y demás, pero es decir, todas las circunstancias hay que medirlas para entender de qué estamos hablando. Sí. Entonces, claro, si usted no le paga a las jugadoras un salario decente, tienen que seguir en eso. Y entonces... Sí, hay otro tema y es que en el caso de las jugadoras de primera edición femenina es que no tienen contratos al mismo tiempo por no ser profesionales. Porque entonces, FIFA lo prohíbe. Entonces, al pasar eso, si una destaca, se va. Se la lleva. Y vámonos, se va, y ya está. Y el equipo no puede hacer nada porque no tiene derecho. Sí. Y hay otro tema, por ejemplo, ahora para poner un ejemplo, y si no me equivoco, Gabriela Guillén, que hace poco se fue a la Juelense, estaba contratada en el equipo de mercadeo. Entonces, cuando terminaba de entrenar, se quedaba en el CAR, pero trabajando. No como los jugadores del masculino. Entonces, sí, es como María Paula Elizondo, que creo que todavía está ahí. María Paula trabajaba, no sé si todavía está ahí, en la Fundación Saprissa, que es parte de la misma organización del Saprissa. Bueno, hay esos casos, ¿ya? En algún momento, cuando Daniela Cruz estaba jugando en Costa Rica, era entrenadora, antes de irse para España, era entrenadora de una de las divisiones menores del Saprissa. Es decir, tienen que ver cómo hacen. Tienen que ver cómo hacen, pues no les pagan. Entonces, usted no puede venir a decir, como dijo don Fernando en aquel momento, es que nosotros ya generamos ingresos para cubrir los costos del equipo femenino. Si no le pagan, por supuesto que eso baja enormemente los costos. Sí, y más allá de eso, que por ejemplo, a nivel de mercancías en las tiendas de la Jolense, por citar este ejemplo que lo conozco, y es que las camisas del equipo femenino salen al mismo tiempo que las del masculino, que lo único que cambian son patrocinadores, pero al final salen al mismo tiempo, que se hace más o menos ese esfuerzo. Pero hay otras cosas... Que digamos, Saprissa también lo hace. Pero hay otras cosas en las que todavía se está fallando, y son cosas muy básicas. Sí. Entonces esos son temas muy complicados. Como ven ustedes, amigos, hay mucho que tratar en relación con el fútbol femenino. Yo no alardeo de esto, pero a ver, porque en algún momento Raquel Rodríguez se molesta por algunas preguntas que le hicieron en una conferencia de prensa. Cuando yo le hice una, me dijo que me invitaba a acercarme al fútbol femenino para que lo conociera. Yo sigo el fútbol femenino desde que Raquel Rodríguez no había cumplido un año todavía. No tengo conocimiento de ciertas cosas internas porque nunca estaba adentro, pero sí he estado muy cerca del fútbol femenino. Y muchas de estas cosas que mencionamos es porque las sabemos, porque las hemos visto, hemos tenido relación con equipos, hemos tenido relación con gente que está metida en el fútbol femenino, hemos visto la progresión y ahora
la implosión que ha habido en el fútbol femenino, entonces algo de conocimiento tenemos para poder hablar. Tal vez no el 100% como lo tienen los que están directamente adentro o que en algún momento han estado adentro, pero sí, son estas las cosas. Y eso hay que decirlo porque de repente piensan que uno, como muchos otros colegas, desgraciadamente lo hacen, está hablando sin conocimiento de causa. Bueno, no. En mi caso particular, yo sí he seguido esto desde hace un buen rato, gracias a una iniciativa de don William Gómez, que de Dios goce, cuando Extra empezó a transmitir partidos de fútbol femenino allá por el año 94, para que vean ustedes de qué estoy hablando. Desde esa época sigo yo el fútbol femenino. Entonces, sí, uno habla con algo de propiedad y vamos a seguir pendientes de esto, porque ojalá que se pueda resolver. Ojalá que realmente se pueda resolver y que se diseñe un plan de desarrollo para el fútbol femenino costarricense, sobre todo ahora que FIFA apoya tanto y que FIFA genera recursos. Vean, durante la época de la pandemia, FIFA destinó $500,000, le giró a la Federación Costarricense de Fútbol para el fútbol femenino costarricense. Eso prácticamente no trascendió. Nosotros en Deportes CR lo publicamos, pero eso prácticamente no trascendió. A nadie le importa. Cuando llega el momento de ir al Mundial, entonces aparecen todos hablando de fútbol femenino como que saben mucho, y eso es un tema de cuidado. Pero sí, hubo plata para el fútbol femenino durante la pandemia, porque FIFA dijo, se le va a ayudar a las federaciones con esto. Pero también dijo, esto adicional va específicamente para fútbol femenino. A la federación le entró $500,000. Aparte de que le entró $1,000,000 para general y otro $500,000, yo no sé si ese entró, porque la FIFA lo puso a disposición de cada federación en el tanto presentaran proyectos que justificaran el uso de ese $500,000. Es decir, la federación tuvo acceso ahí a $2,000,000. No sé si todo entró al final, pero lo del fútbol femenino sí entró. Sí, y quedaremos en la espera de saber exactamente cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron los clubes. Y a ver si los implementan. Sí, y a la espera de ver si al final se hace un proyecto que perdure en el tiempo, que es al final lo que todos queremos, tanto nosotros como medios de comunicación, tanto como lo que hará la Federación de Fútbol, para que la liga sea más fuerte y para que al final la selección nacional sea más fuerte. Bueno, nos extendimos un poquito, pero ustedes verán que el tema lo amerita porque tiene muchas aristas, muchas salientes. En algún momento volveremos con el tema. Los invitamos para que sigan pendientes de este canal de YouTube de deportescr.net y que estén también pendientes de los programas de Leyendo el Fútbol que hacemos, eso sí, sobre fútbol masculino, semanalmente los días lunes y viernes, así como los otros contenidos que estamos aportando a esta vía de comunicación con ustedes. Gracias.